dejarlo por la paz un ratito. Inicia la siguiente semana, la Semana Santa, pero en este día concluimos este capítulo de Apocalipsis 21, y esa es la parte que vamos a estar leyendo hoy, Apocalipsis 21, versículos 22 al 27. Capítulo 21, versículos 22 al 27. No sé cuántos de ustedes conocen la ciudad de Costa Rica. Desde que nacimos y hasta la mitad de nuestra vida, mis hermanos y yo vivimos ahí. Ahí estudiamos la primaria, secundaria, preparatoria, yo hasta la universidad. Pero para los que no conozcan Costa Rica, a mí, espero no ofender a nadie, pero a mí me ha parecido que se parece mucho a Ciudad Madero solamente. En el sentido de que también tiene su refinería. También buena parte de lo que ha sido la ciudad está orientado alrededor de la industria petrolera. En cuanto a comercios, en cuanto a la cantidad de la población, es más o menos similar. Y en segundo lugar, pues también es de cierto impacto el turismo para esta ciudad. Sin embargo, pues es una ciudad pequeña. A veces en verano nos visitaban algunos familiares, por ejemplo de la Ciudad de México, y pues imagínense el contraste de venir de la Ciudad de México y luego ir a Costa Rica. Esta situación fue hace como 30 años, así que también se pueden imaginar Ciudad Madero hace 30 años, lo que tenía y lo que no tenía. Y cada verano cuando venían nuestros familiares de México, casi siempre eran las mismas preguntas. ¿No hay McDonald's? Y no tienen Walmart tampoco. ¿No tienen un parque así como Chapultepec? Y así cada verano. Y bueno, en algún momento tuvimos que dar una respuesta y le dijimos, bueno, la verdad es que de esas cosas que nos mencionas, si no tenemos, pero eventualmente vamos a tener. De hecho, pues ahorita ya las hay. Pero por ejemplo, ¿de qué te sirve el McDonald's si cada vez que sales te van a saltar? ¿O de qué te sirve Chapultepec si luego con la contaminación o por las cenizas del volcán no puedes salir ni al patio? Aquí no hay terremotos, por ejemplo. Aquí pues podemos salir a la calle hasta altas horas de la noche sin ningún problema. Aquí tenemos 4 playas a menos de 1 hora. O sea, no todo es malo aquí, ¿no? Hay cosas. O sea, yo creo que si comparamos los balnearios de la Ciudad de México con los Aguas Locas, compararlo con Playa Miramar, yo creo que hay una diferencia por ahí. Y hermanos, yo no sé qué se imaginan ustedes del cielo, porque la Biblia no tiene la labor de ser exhaustiva. De hecho, muchas veces en el jueves, en el grupo de amistad de casa de nuestra hermana Arcelia, a veces andamos fantaseando que si será así, que si será, claro, dentro de los límites de lo que nos dice la Biblia, ¿no? Pero la Biblia no tiene ese propósito de decirnos exactamente lo que va a haber allá o en qué momento. Pero sí nos deja claro que no va a haber ciertas cosas. El que piense que en el cielo va a haber de todo, no, hay cosas que no va a haber en el cielo, pero las cosas que haya van a ser mucho mejores que las que haya aquí. Cualquier cosa que ya no llegue a ver allá será superada infinitamente por lo que sí habrá por allá. Y ahora en este pasaje que tenemos hoy, tenemos más información acerca de esta ciudad que se nos viene describiendo desde la semana pasada. La semana pasada se nos describía esta ciudad como hecha de cimientos preciosos y bardas muy altas y una extensión y unas dimensiones cúbicas. Bueno, hoy el apóstol Juan nos da otros datos más acerca de esta ciudad. Si ya tienen su lectura a la mano, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y no viene ella al templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, que haga su abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orarnos. Señor, te damos gracias porque tu palabra
Hermanos, no sé si ustedes son como yo, pero a mí me está, ya lo decía después también, a mí me está costando mucho trabajo ver todas estas descripciones de ciudad y estar pensando en que no es una ciudad, es un pueblo, es un grupo de gente, los redimidos, pero nos sigue dando elementos y altura y anchura y esto y lo otro, y sigo pensando es una ciudad, me cuesta mucho trabajo quitarme esa idea. De hecho, nos decía el pastor Alberto Espinosa que el 99% de los predicadores la predican como si fuera una ciudad literal, y de hecho, si buscamos tantito en internet, eso nos van a estar diciendo, esa es una ciudad literal. Pero no es así. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues empezando los versículos 9 y 10 de la lección pasada, veíamos, hey, te voy a enseñar a la desposada, y luego va y le enseña una ciudad. Entonces ahí es la relación que tenemos para entender que no está hablando de una ciudad, está hablando tampoco de una mujer, está hablando de un símbolo que representa al pueblo de Dios. Entonces el pasaje que tenemos hoy nos va a dar a entender las cosas que tendrá y no tendrá la Nueva Jerusalén, que es el título de esta meditación. Y la primera cosa es que no tendrá templo, pero estará la gloria de Dios y el Cordero. Ese es el primer punto. No tendrá templo, pero estará la gloria de Dios y el Cordero. Miren, este pasaje está así como que dice, bueno, sí habrá, pero no habrá. Porque dice, no habrá templo, pero sí el templo va a ser Dios y el Cordero. O sea, no habrá, pero sí va a haber. Entonces, primero hay que entender qué es el templo, lo que han sido los templos. ¿Por qué hubo necesidad en principio de un templo? Fuimos creados, como ustedes recuerdan en Génesis, para tener comunión con Dios en el paraíso, con la misión de extender ese Edén a todos los rincones de la tierra. Pero el pecado rompió esa comunión que había entre el hombre y Dios. Con el tiempo el Señor mostró la manera, seleccionando a un solo hombre y a sus descendientes para que pudieran tener comunión con Él a través de la ley y una serie de rituales y de sacrificios en un lugar específico, que en un momento fue el tabernáculo y en otro fue el templo, pero siempre hubo un solo templo nada más. Esta ley tenía este sistema ritual que se caracterizaba por la purificación de los pecados, y gracias a este ritual el Señor podía habitar en medio de su pueblo. Este templo tenía muchas funciones, pero básicamente son dos. Mostraba el deseo del Señor de habitar en medio de su pueblo, pero también servía como una barrera entre Dios y el pueblo, de tal manera que un Dios que es todopoderoso y justo y santo pudiera estar en medio de un pueblo pecador. De otra manera caerían fulminados en ese momento, en el contacto. Y es justamente lo que nos dice el profeta Isaías, lo tienen como primer pasaje en su hojita, en el conocido llamamiento de Isaías. Dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué dijo Isaías? Pues aprovecho, yo decreto, yo merezco, no acepto un no como respuesta. ¿Eso dijo Isaías? Dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Hermanos, hoy en día algunos blasfemos dicen: si Dios existe, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no lo vemos? ¿Qué va a pasar si Él aparece en medio de un pueblo así? ¿Qué va a pasar? Vamos a caer fulminados. Ustedes recuerdan que hace poquito vimos la batalla, o la casi batalla de Armagedón. ¿Por qué no hubo batalla? Porque apenas se mostró el Cordero en la plenitud de su gloria y todos cayeron fulminados. Antes de que pensaran cualquier cosa, la primera acción bélica ya se había acabado, simplemente por la aparición del Cordero. Pero el templo entonces significaba que cualquiera podía entrar a la presencia del Señor. No, tampoco. Aún en ese tiempo, solo el sumo sacerdote, ustedes lo saben, podía entrar una sola vez al año hasta ese lugar. El templo tenía varios filtros, pero generalmente, después de los atrios, solo eran el lugar
Y eso es lo que tienen aquí en el pasaje de Hebreos 9, versículos 3 y 4 y 6 y 7. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esa era la única manera en que el Señor podía tener comunión con su pueblo, a través de un sumo sacerdote purificado también. Lamentablemente, aún esas bendiciones el ser humano tiende a corromperlas, y al poco rato el mismo templo no se volvió una señal de Dios, sino se volvió una especie de Dios en sí misma. Y los hebreos vivían como si ese templo les diera la licencia de hacer lo que se les antojara, sabiendo que mientras hubiera templo tendrían a Dios en medio de ellos. Pero el Señor ya había dicho que no toleraría otros dioses, y habían hecho del templo un Dios. Así que trajo a pueblos enemigos para llevarlos al exilio y para destruir el templo, todo previo aviso de muchos profetas que el Señor levantó para advertirles. Nosotros ahora sabemos por la revelación del Nuevo Testamento que todo lo que era el templo y su sistema sacrificial apuntaban a Cristo. Todos esos rituales de purificación que hacían que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, Cristo los hizo por todos los pueblos. Así que ahora no solo el sumo sacerdote, no solo los pastores, no solo los maestros pueden entrar a la presencia de Dios. Todo el pueblo puede entrar, y es lo que dice Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Él nos dio ese acceso porque también nosotros llevamos una sangre, la sangre del Cordero. Con la encarnación de Cristo y su sacrificio, ¿creen ustedes que el templo todavía es necesario? Ya no. El propósito del templo se cumplió con Cristo, ya no es necesario. Ahora nosotros somos en conjunto. A veces hay un mal entendimiento, que a veces se piensa que cada uno de nosotros es templo del Espíritu. No. Todos nosotros, todo el pueblo de Dios en conjunto es el templo del Espíritu Santo. Es lo que nos dice Efesios 2, 19 al 22. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados. Y vean todo este lenguaje que también pareciera estar hablando de un edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra y el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos templos ahora? Bueno, para empezar, lo que tenemos ahora ya no son templos. Es incorrecto llamarlos templos. El uso y la costumbre heredada de la Iglesia romana nos hace llamarles templos, pero no es como se les debe decir, porque ya no se ofrecen rituales de sacrificio para agradar a Dios en estos lugares. Ya no es necesario, pero sí son lugares donde tenemos comunión grupal entre nosotros y con el Señor. Son lugares de adoración colectiva, son lugares de enseñanza de la palabra de Dios. Básicamente estos lugares existen para sustraernos del mundo, porque imagínense que en lugar de aquí, lo hacemos aquí en la calle, está la pasadera. De hecho, cuando no teníamos persianas, no sé si se acuerdan, nos jalaba mucho la tentación de andar volteando cada vez que pasaba un carro hasta que se entraba aquí en el oso. De hecho, cuando no teníamos ni esta pared atrás, no sé si se acuerdan, que estaba abierto por el calor, todos viendo quién entraba al oso y quién compraba casa, mientras el pastor predicaba. Estos lugares existen precisamente para eso, pero no son necesarios como templos, no se les debe llamar templos. Pero como nosotros seguimos teniendo esa naturaleza caída, no regenerada, seguimos pensando como que estos lugares tienen algo de mágico y nos comportamos de una manera aquí y de otra manera cuando no estamos aquí. Cuando estamos en
en casa, o en el trabajo, en el trayecto, en las calles, en la escuela, nos comportamos diferente a como nos comportamos entre estas cuatro paredes. No estoy sugiriendo con esto que a veces somos hipócritas. Estoy afirmando más bien. Porque apenas salimos y ya no estamos oyendo las músicas piadosas que aquí escuchamos. Ya no estamos teniendo los pensamientos que aquí tenemos. Ya no estamos profiriendo palabras que edifican. ¿A poco creen que porque yo estoy aquí predicando al rato voy y ya no peco? ¿O por qué tenemos cada domingo que tener una oración de confesión de pecados? Aunque debería ser diario. Apenas salimos y ya estamos pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor, con sus caminos, o que son hasta abiertamente desagradables para el Señor. Pero en este tiempo que nos comenta Juan, este tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva, tampoco habrá templos. En la regeneración, como ya leímos, en conjunto formamos el templo de Dios, pero allá en los cielos nuevos y en la tierra nueva somos integrados a la presencia de Dios. Ahora Dios y el Cordero son nuestro templo. Vean lo que dicen los versículos 22, 23 y 24 de este pasaje. En alguna sección dice: el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de la Nueva Jerusalén, y el Cordero. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y andarán en la luz de ella. Y esto necesariamente conlleva en que ya no va a haber necesidad de sol ni de luna. Sí van a estar ahí, pero ya no van a ser necesarios como lo son ahora. No vamos a necesitar el sol para desarrollarnos adecuadamente con salud, ni vamos a necesitar la luna para nuestro descanso. Esta es una imagen traída por Juan también, desde Isaías. Dice Isaías 60, 19, 20: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará la luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Bueno, no sé si algunos acostumbran ir al cine hasta la noche, algunos van en la tarde, pero cuando vamos al cine en la tarde, generalmente estamos viendo un rayo de luz por 2 horas o más. Y aún así, cuando salimos al sol, el sol nos lamparea. Esa es la comparación entre las potencias de la luz. Bueno, aquí va a ser lo mismo: el sol ya no nos va a lamparear, el que nos va a andar lampareando es el Señor, porque su gloria, su resplandor va a ser mucho mayor inclusive que el sol. De tal manera que si vamos viendo hacia adelante, ahí está el resplandor. Si vamos viendo para abajo, ahí está el resplandor. Si cerramos los ojos, ¿qué creen? Está en nosotros, porque vean lo que decían los versículos 10 y 11 de este mismo capítulo. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Esa ciudad de Jerusalén tenía la gloria de Dios. No hay manera de escapar de la gloria de Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Está por todos lados. Pero ¿qué es lo que tenemos que considerar hoy? Es que aún no estamos en ese tiempo. Aún no estamos en ese tiempo, tan bonito que suena, pero aún no estamos en ese tiempo. Hoy aún estamos en este mundo caído, y este mundo caído nos va a estar distrayendo, nos va a querer desviar. Aún hoy hay guerra, hay hambre, hay enfermedad, hay muerte, hay mentira. Pero también hoy tenemos esa comunión con el Padre que ya nos ganó Jesucristo. Un acceso espiritual especial a la presencia del Padre. Y eso es lo que nos permite aún en este mundo caído tener la confianza de David en el conocido Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Podemos andar en ese valle, pero acompañados por Dios en ese camino a los cielos nuevos y tierra nueva. El segundo punto de lo que no tendrá, las cosas que tendrá y no tendrá Nueva Jerusalén: no tendrá enemigos ni falsos creyentes, pero habrá adoradores. Dicen los versículos desde el 24 hasta el 27: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Enemigos es obvio que no va a haber en ese lugar. De hecho, previamente ya habían sido enviados a otro lugar también destinado y preparado especialmente para ellos. Pero recuerden que también la Biblia nos advierte de los que no son enemigos declarados, sino los que se denominan falsos creyentes. Vean que en el versículo 27 menciona dos cosas: no entrar en ella ninguna cosa inmunda, entiéndase, siguen en su estado caído de pecado completamente, o los que hacen abominación y mentira. Y uno pensaría, pues que no es lo mismo. No es lo mismo, porque hay creyentes, como ya vimos, que practican cosas que son contrarias al Señor, y ellos entran aquí, son falsos creyentes. Ya lo vimos la semana antepasada en Apocalipsis 21, el que venciere, pero los cobardes incrédulos no. No hay lugar para ellos en la presencia de Dios, solo los que llegan al final de ese camino, de la fe verdadera hasta el final. Y sabemos por los escritores del Nuevo Testamento que la fe verdadera necesariamente va a producir frutos de arrepentimiento, frutos de buenas obras y frutos de santificación, porque es una fe verdadera que es dada por Dios y que viene de Dios, y por lo mismo que viene de Dios es efectiva para producir fruto. ¿O puede la fe dada por un Dios todopoderoso ser frenada por el hombre, por las criaturas? Puede decir el Espíritu Santo, ay, con este hombre no pude. Ya previamente les platiqué de cuando venía una prima de México, pero ahora me tocó a mí en otro momento ir a Houston. Pues ya se imaginan, allá radica mi hermana de hace más de 10 años, mi hermana menor, y ya andaba yo como los apóstoles. Mira este edificio, mira esta construcción, y todo está bien chido, los jardines y el orden y todo limpio y la seguridad y todos caminando por la rayita. Son hechos. Pero una de las cosas que a mí más me impactó, aparte de toda esa belleza, aparte de todo ese orden, era cuando ya llegamos a las zonas residenciales. Ninguna de los que han venido por allá a Estados Unidos, no me dejaron mentir, ninguna casa tiene reja ni barda. Y peor aún, no tienen protecciones en las ventanas. O sea, algo impensable en México. Impensable. ¿Ustedes dormirían tranquilamente en casa dejando las puertas abiertas en las noches? O no sé quiénes tienen aquí la costumbre de echarse una siestecita a media tarde. Yo sí, la verdad. Pero ni loco lo haría con las puertas. ¿Qué han sentido cuando amanece y se dan cuenta que dejaron la casa abierta? ¿No sienten que se les baja toda la sangre cuando ven así que lo que pudo haber pasado, no pasó gracias a Dios, pero lo que pudo haber pasado? Imagínense esta promesa de sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Imagínense lo que pensaron los de la iglesia primitiva. ¿Cómo creen que se reunían ellos? ¿En las calles? ¿Será que en las calles andaban cantando y adorando y se tenían que encerrar pues ya relajados? Imagínense ellos el de repente decir, ¿sabes qué? Vas a poder adorar a Dios en donde sea, y es más, vas a salir y no vas a tener la sombra del Imperio Romano, pero te vas a tener ese resplandor de la gloria de Dios. No vas a ser perseguido por ello, no vas a ser muerto por ello. Y también aquí parece que Juan dijo, me voy a fusilar Isaías completito. De nuevo vemos a Isaías 60. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, conducidos a ti sus reyes. Es prácticamente un copy-paste de lo que dice Isaías en algunas sesiones. Y hay otro pasaje que también, ¿de dónde creen que es de Isaías 60, del 3 al 5. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Hermanos, en tanto en Isaías como ahorita con Juan, que es el que lo retoma, hay dos cosas que distinguir aquí. Y yo creo que estas son interesantes, las que lo andamos platicando los jueves. No sé si ustedes se han preguntado cómo vamos a hacer nosotros allá físicamente, porque
porque ya vimos que sí va a haber materia, que sí vamos a tener cuerpos, que sí vamos a ser resucitados corporalmente. ¿Cómo vamos a hacer? Y hemos estado a veces pensando que si tendremos tal edad, que si los que son niños cuando venga el Señor serán adultos, que si los viejitos volverán a ser jóvenes. Eso no nos dice la Biblia. Pero sí nos dice algo. Juan es capaz de distinguir a las naciones. Si ustedes ven una reunión de la ONU, yo creo que facilito dicen, mira, estos se me hace que son de África, estos han de ser asiáticos, estos son latinos. A lo mejor no sabemos decir si son de Guatemala o Belice o algo, pero sí sabemos que son latinos. Sí sabemos que son asiáticos. Y aquí Juan dice esto, yo veo a las naciones. Esto significa que no es que el Señor nos va a hacer con una forma única a todos, vamos a ser distinguibles. Lamentablemente, si algunos tenían esa idea de ser regenerados como Brad Pitt o Henry Cavill, de Superman, o Gal Gadot, o no sé, Margot Robbie, no sé, Sofía Loren, no sé, pues no va a haber eso. Vamos a seguir siendo lo mismo que somos, pero en un estado de perfección. Lo que ya no va a haber es esa vanidad o ese juicio de andarnos viendo unos a otros y andar diciendo estos rasgos no me gustan, estos colores no me gustan. Eso es lo que ya no va a haber, porque ya no va a haber nada de eso ahí. Si nosotros viéramos también, para no ir tan lejos, un hermano de Yucatán, uno de Oaxaca, uno de Veracruz, uno de Chihuahua, yo creo que también distinguiríamos fácilmente. Y eso es lo que está viendo Juan, de gente de diferentes colores y sabores, por así decirlo. Eso va a continuar. Otra cosa que nos habla Juan, dice, la gloria y la riqueza de las naciones, ¿a qué se refiere? La gloria y la riqueza de las naciones. ¿Cuál es la riqueza de México, por ejemplo? ¿Cuál consideran ustedes que es la riqueza de México? Algunos van a decir la gastronomía, la arquitectura, las pirámides, bueno, dentro de la arquitectura, playas, bueno, todo eso. ¿Sería eso lo que vamos a llevar los mexicanos? ¿Cuál es la riqueza y la gloria de México? ¿Es eso? Eso es en general las personas y su cultura. Las personas son las que hacen la cultura, las que hacen la arquitectura, son las personas y su riqueza. Todo lo que hayan generado todas las sociedades, eso es lo que van a llevar. Claro, sin la pecaminosidad. No vamos a llevar allá la tradición del Día de Muertos. Eso no va a ir, porque es antibíblico. Están ricos los tamales, pero es antibíblico celebrar a los muertos. No habrá nadie inmundo, y todo lo que haga ahora sí tendrá el aspecto de glorificar a Dios, a diferencia de mucho de lo que hacemos. Mucho de lo que hacemos, inclusive en la iglesia, podría no glorificar a Dios, podría tener el enfoque equivocado. Ahí en ese lugar ya no va a ser. Y de hecho de esto se va a estar profundizando un poquito más en esta semana, en los grupos de amistad. Y no pueden ser considerados materiales, a diferencia de lo que se llevaron los españoles. No pueden ser materiales, porque Cristo no murió por los palacios, ni por los minerales, ni por las obras de arte. No murió por las tradiciones. Cristo no murió por los dones, murió por los escogidos del Padre. Y esos escogidos del Padre están entrándose en una cultura, y eso es lo que van a llevar. Esas personalidades, esos logros, esos dones. El Señor les permitió, que el Señor los formó con esos dones, con esas particularidades. Y es por eso que cuando vemos pasajes como el de Apocalipsis 4, no sé si se los pasé bien, si aparece Apocalipsis 24, no, obviamente no hay Apocalipsis 24, está Apocalipsis 4, ahí tachen de 2, por favor. Es un conocido pasaje, los 24 ancianos, que ahora ya debemos saber, ¿qué representan los 24 ancianos? Los apóstoles y las tribus de Israel, pero ¿qué representan en sí? A la iglesia de todos los tiempos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Echan sus logros, su gloria, sus honores, los echan delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué?
porque tú nos lo diste, tú nos creaste, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso los señores dicen, no las merecemos, tú nos diste todo. Hermanos, en este capítulo que hoy concluimos, Juan nos ha mostrado las maravillas de una vida sin miedo. Sin miedo. Cuando estaba llevando unos estudios de administración, nos pusieron a exponer unos libros, y uno de esos era uno que fue muy famoso del tiempo, ¿quién se robó mi queso? No sé, no ustedes lo leyeron. Y ahí básicamente la premisa de todo el libro es: ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿No? Y decía, pues muchas personas se dejan dominar por el miedo, eso les impide hacer muchas cosas. Pero en este lugar ya no tenemos miedo. Y aquí tampoco deberíamos tener miedo. Si creemos realmente que el Señor, como estos ancianos, que Él sustenta todo, que Él gobierna sobre todo, no deberíamos vivir con miedo. Y es por eso que la iglesia primitiva y los apóstoles no vivían con miedo y predicaban lo que les tocaba la vida, porque sabían lo que seguían. Ellos creían esto que les escribió Juan, ellos lo creían. Y en ese lugar no solo ya no hay miedo, sino también ya estamos protegidos por la eternidad, por la presencia de Dios y el Cordero. Ya no hay tristezas, ya no hay dolor, ya no hay muerte. El Señor nos muestra en su plenitud, sin nuestra incredulidad, ese gran amor que nos ha tenido inmerecidamente. La incredulidad del Señor es lo que nos metió en problemas en primer lugar. No creer lo que el Señor había dicho es lo que nos metió en problemas en primer lugar. Y el Señor nos describe en cambio como hechos con los más finos materiales, pero también Juan nos advierte del peligro de despreciar esos llamados a la comunión con el Señor, esos llamados al arrepentimiento, o de no perseverar en la fe, del peligro de continuar haciendo lo que el Señor aborrece, lo que el Señor desprecia. Nos dice que tales personas no van a estar en este lugar. Nos llama a considerar el fruto de nuestra fe, que como ya vimos, necesariamente, obligatoriamente va a producir fruto de arrepentimiento, buenas obras, santificación. Si nosotros podemos pecar continuamente sin ser conmovidos, sin ser llevados a arrepentimiento, si no tenemos deseos de participar de la obra del Señor en ningún lugar, si no tenemos deseos de ir santificando nuestra vida, ¿qué dice eso de nosotros? Aún no hay una relación cercana con el Señor. El primer paso sería justamente eso: empezar a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Las dos cosas, Señor y Salvador. A todos nos gusta la parte del Salvador, pero casi a ninguno nos gusta la parte del Señor. Y esto es lo que vamos a estar celebrando en una semana. El Señor Jesucristo, ser humano, vino para que ya no tengamos necesidad de ser, para que ya no tengamos miedo de estar en la presencia de Dios, porque todos vamos a estar en la presencia de Dios en algún momento. El Señor Jesucristo se humanó para pagar definitivamente por nuestros pecados y llevarnos a esos cielos y esa tierra nueva. Vamos a ver, hermanos. Señor, te damos gracias porque ahora, Señor, nos recuerdas nuevamente que no hay necesidad de lugares especiales, no hay necesidad de estar en algún lugar para hacer de alguna manera, Señor, sino que es solamente por tu Espíritu Santo que podemos ser parte de ese templo, Señor, que te representa en todos lugares. Y ayúdanos, Señor, a no perder de vista eso, a no perder de vista esa nueva Jerusalén, esos cielos nuevos y esa nueva tierra, Señor. Ayúdanos a ser dignos embajadores en este tiempo de tu reino, Señor, con las personas con las que hablamos, con las personas con las que nos cruzamos, con las personas con las que tenemos convivencia en la escuela, Señor, en el camino.
con corrupción en nuestra carne, Señor, todavía con las tentaciones que el mundo ofrece, las que nos presenta nuestra carne también, Señor. Ayúdanos a resistir en la fe, a ser fieles, Señor, hasta el final. Ayúdanos, Señor, a siempre buscarte en el arrepentimiento, Señor. Te rogamos seas con nosotros en este día.